Gracia y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Pues hoy quiero ser copartícipe de las reuniones que ustedes como iglesia tienen. Sé que están llamados a tener un avivamiento, pero queremos que tengamos conocimiento lo que es un avivamiento bíblico. Quiero comenzar con un concepto de la palabra avivamiento. Según un diccionario secular, avivamiento es un despertar espiritual en un determinado lugar. Es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios. También han visto como un proceso de restauración. Esto es lo que significa un avivamiento. Repito el concepto para que comencemos a entender qué es un avivamiento, por qué viene un avivamiento y para qué es un avivamiento. Es un despertar espiritual, porque el Espíritu Santo viene a tu espíritu. Y cuando tú despiertas en el espíritu, el otro que está ahí al lado tuyo o la otra persona que está al lado tuyo, comienza ese fuego, ese avivamiento interior, como lo hubo en Hechos capítulo 2. Por eso dice que es un despertar espiritual en un determinado lugar. Hoy ustedes se están congregando con una iglesia en un lugar X. No lo sé, ustedes lo saben. Y es un proceso de conversión espiritual motivados por Dios. También es visto como un proceso de restauración. Entendiendo ese concepto, podemos decir que la palabra en hebreo significa ayat. Así se llama el avivamiento en el hebreo, que significa literalmente volver a la vida desde entre los muertos. Imaginemos la profundidad que significa la palabra avivamiento en la lengua hebrea. Es literalmente volver a la vida desde entre los muertos. Tenemos un ejemplo muy patético cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Ahí comenzó un avivamiento, porque le dijo, Lázaro, sal fuera, y resucitó de los muertos. ¿Dónde comienza y por quién comienza el avivamiento? Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, respaldando este concepto que estamos escudriñando y viendo. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús estuvo frente a Lázaro? Lázaro oyó la palabra y él salió de los muertos. Ese es un avivamiento, porque es personal, no es grupal. Cuando cada persona está avivada, es donde viene la manifestación grupal. Pero mientras hay que entender que esto es individual. Pero también hay que ver, porque vienen falsos avivamientos, emociones de las cuales la Escritura no lo dice. Por eso seamos maduros en lo que hoy vamos a escuchar de parte de Dios y que la gracia de Dios se manifieste en todos ustedes por ese avivamiento. ¿Cuál fue el primer avivamiento según las Escrituras? El primer avivamiento comenzó acerca por el año 30 en la ciudad de Jerusalén. Hubo unión, oración y poder en el Espíritu Santo. Ahí comenzó el primer avivamiento. El avivamiento comienza por medio del apóstol Pedro, luego por los otros discípulos que fueron los apóstoles, y esa llama de fuego es el amor por su palabra, porque ellos fueron llenos de la palabra, fueron consumidos por la palabra, y ellos expresaron ese fuego de la palabra, haciéndola conforme a la voluntad de Dios.
porque la palabra es la que quema, la palabra es la que da la certeza de que una persona es sellada por el Espíritu Santo. Es un avivamiento personal. Pedro cumplía sus requisitos, porque Pedro, ¿cuáles eran los requisitos para tener un avivamiento personal? Arrepentirse. Muchas veces en el contexto cristiano no hay arrepentimiento, sino remordimientos de conciencia, y por eso no hay frutos dignos de arrepentimiento, porque no hay ese genuino sentir, ese fuego que quema por dentro, no las emociones, sino que la palabra es la que quema. Pedro cumplió, él se arrepintió y fue lleno del Espíritu Santo. Por eso en Hechos, cuando él comienza a hablar su primer discurso, dice, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse. Ese es el primer requisito para que haya un avivamiento. Ahora, ¿qué tenía Pedro? ¿Y qué tenían los discípulos? ¿Y qué tenía el apóstol Pablo? Si eran personas comunes y corrientes en aquel momento. La respuesta es tan sencilla. Tenían pasión y tenían acción por la palabra. Esa pasión que antes, cuando no conocíamos de las cosas de Dios, nos placía andar en el pecado. Esa acción, esa pasión por las cosas que no eran eternas, sino que eran momentáneas, nos motivaba. Así es la acción que ellos tenían por la palabra. Hubieron grandes hombres de varios países que tenían esa acción, como podemos ver ejemplos de hombres como Evans, los hermanos Wiley, Nelson Darby, pero también un pueblo expectante que soñaban con cosas extraordinarias. Esos grandes hombres de la historia que en su momento fueron grandes predicadores de la palabra, porque tenían esa pasión por la palabra, acción por la palabra. Así viene el avivamiento. Pero ¿cuál es esa pasión? ¿Cuál es esa acción? Cuando esa palabra la hago propia en mi vida, me limpio con la palabra y comienza el Espíritu Santo a obrar en mí para que ese fuego no se apague. ¿Cómo se produce un avivamiento espiritual? A eso hemos venido. Hemos venido a experimentar. Hemos venido a pedir un avivamiento espiritual. Y ese avivamiento espiritual tiene que ser conforme a lo que dice la Escritura, según el contexto de lo que estamos pidiendo. El avivamiento histórico se caracterizó siempre por la oración ferviente, la fiel predicación de la palabra por Dios, por el Evangelio de la cruz. El Evangelio de la cruz literalmente no lo dice la Escritura, pero los discípulos lo vivieron. Jesús lo vivió Juan el Bautista, lo vivió el apóstol Pablo. El Evangelio de la cruz te lleva a crucificar lo que dice Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Si Él murió, nosotros morimos. Si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Entonces la oración y el fuego se unen para ese avivamiento. Por eso un texto que es muy conocido por todos nosotros, que está en el libro de Segunda de Crónicas, versículo 17, que nos dice lo siguiente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ahí está la condición, y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Literalmente,
aquí el escritor de Crónicas habla en una forma figurada de cómo iba a ser perdonada la tierra. Nosotros somos esa tierra. Recordemos lo que dice la Escritura acerca de la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de tierra y hay un solo tipo de tierra que da fruto cuando ha caído en buena tierra. Pero ¿cómo y de qué manera comienza el avivamiento? Cuando el pueblo se arrepiente. Tú como pueblo te arrepientes. Tú como creyente te arrepientes. Aquí viene hablando el escritor de que un genuino arrepentimiento para con Dios, el pueblo iba a ser perdonado. Aquí no entras tú y no entro yo. Ya vamos a ver, porque aquí le está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que tenían que arrepentirse porque ellos habían dejado de adorar al Dios vivo y se habían apartado a que ritos y costumbres los llevaran de la mano y siendo por los sacerdotes mal guiados. Por eso vino la contrición en el espíritu y tenían que buscar a Dios por medio de la oración para que Dios los perdonara y recibieran ellos las promesas divinas de lo cual Él había prometido llevarlos a una tierra prometida. De esa manera comienza el avivamiento, pero el avivamiento es personal. Ahora, ¿qué produce ese avivamiento? Depende de lo que nosotros estemos pidiendo en oración. El apóstol Santiago nos dice en una de sus cartas que no sabemos pedir, pedimos para nuestros deleites. Cuando nosotros queremos pedir un avivamiento para la iglesia, estamos pidiendo que venga el avivamiento porque yo soy la iglesia, no son las 4 paredes. Entonces, cuando yo estoy aquí reunido como iglesia, como lo están haciendo ustedes, pues entonces yo quiero avivarme para poder avivar. No avivar para yo después ser avivado. Son palabras, un juego de palabras que hay que entenderla a la luz del Espíritu. Por eso dice, ¿qué le estás pidiendo a Dios que haga en ti? ¿Sabes lo que le estás pidiendo cuando tú estás clamando por un avivamiento? ¿Sabe la iglesia qué está pidiendo cuando está en oración pidiendo un avivamiento? Pues la palabra de Dios tiene la respuesta cuando la escudriñamos, cuando la comenzamos a vivir. Y de eso vamos nosotros justamente a hablar el día de hoy. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo que nos dé esa visión espiritual para saber cómo y de qué manera nosotros debemos pedir y reflejar? Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Qué pues? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Tiene que tener coherencia de lo que yo voy a pedir con lo que yo estoy viviendo. Y sigue hablando. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo un avivamiento, yo tengo que saber en el espíritu qué es lo que estoy pidiendo. Si estoy pidiendo conforme a mi voluntad o conforme a la voluntad de Dios. Si estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios o conforme a mi voluntad. Y que mis oraciones no tengan estorbo para que ese avivamiento venga a mi vida. Pero hay condiciones para que venga ese avivamiento. Por eso ponía ese ejemplo en Pedro. Pedro cumplió los requisitos. Y por eso el maestro le dijo, Pedro, ¿me amas? Y dijo, Señor, yo te amo. Y se lo preguntó 3 veces. Y Pedro le dijo, sí, ahora entiendo por qué
tú dices que me amas. La oración que genera un avivamiento se caracteriza por una invitación a la humildad y al arrepentimiento. Tú tienes que buscar, tú tienes necesidad de arrepentirte. Por eso no hay frutos dentro de las llamadas iglesias o de las llamadas congregaciones, porque son puros ritos y no entienden el poder de la oración, porque dependen de Dios. Cuando tú entras en oración, tú vas a depender de Dios. Cuando Dios se mueve en la vida de las personas, en familias, iglesias y países, para traer un avivamiento, Él es una persona bella, amorosa, y trae lo sobrenatural. ¿Por qué vemos ese avivamiento el día de Pentecostés? Porque todos ellos estaban unánimes, en un solo sentir, y vino el amor de Dios a través de ese sonido y estruendo que fue su palabra, las que fueron, su palabra fueron llenos. Por eso, al mismo tiempo, nos humilla de forma que caemos de rodillas. El avivamiento te lleva, te confronta y te hace doblar toda rodilla, porque delante de Él se doblará toda rodilla. Así lo dice las Escrituras, en adoración a un Dios santo. Dice que estaban todos orando unánime. Unos estaban de pie, otros estaban sentados y otros cayeron de rodillas cuando vino ese estruendo de los cielos. Pero ¿por qué vino? ¿Y por qué todos fueron llenos? ¿Y por qué todos fueron avivados de una sola manera? Porque todos estaban arrepentidos. Estaban esperando el poder, la gracia de Dios, para que los llenara y fueran de una u otra manera llenos del Espíritu Santo. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo al respecto de esto que estamos hablando. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, donde el apóstol Pablo nos deja ver y entender ese avivamiento, esas oraciones y esa acción que nosotros teníamos y tenemos que hacerla, porque aquí ya entramos nosotros, aquí entramos como iglesia, aquí entramos como creyente. Dice Efesios 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué no tienes poder? ¿Por qué no tienes la gracia de Dios? ¿Por qué no tienes la paz que dice Romanos 14, 17? Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Por qué no es? ¿Por qué no hay frutos? Aquí Pablo nos dice a través de esta carta, porque no tenemos abundancia espiritual, no tenemos la plenitud espiritual y no tenemos el poder espiritual. ¿Cómo lo obtenemos? Es a través de nuestro arrepentimiento. Por eso que a través del arrepentimiento, dice la palabra, nadie, si no hay arrepentimiento, nadie conocerá a Dios. El mismo Romano nos lo dice en el capítulo 1, que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Y si ese poder no se ha manifestado, es porque el pueblo no está arrepentido y por eso no hay avivamiento. Pablo pide la plenitud espiritual y poder de capacidad divina. Esa es una manera, una forma de tener ese avivamiento, porque nosotros debemos entender lo que es un avivamiento. No podemos avivar la obra del Señor si el pueblo
no está arrepentido. Sigamos que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál cuerpo? Nuestra mente. No este cuerpo físico, nuestra mente. Porque de aquí sale buenos pensamientos, sale malos pensamientos, sale fornicación, todo lo que dice Gálatas 5, 16 al 21. Esa lista sale de aquí. Y dice aquí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar así mismo todas las cosas. ¿Por qué no se sujetan las cosas? ¿Por qué tú no tienes dominio propio para tu vida? ¿Es que no hay avivamiento? ¿O es que aquel que murió en la cruz no te ha dado el poder? Eso debemos tomarlo en cuenta, porque Pablo aquí nos dice que es la plenitud y transformará, dice, el cuerpo de la humillación. Porque nuestro cuerpo es espiritual, no es este cuerpo físico, es nuestra mente. Aquí es el campo de batalla, no es este órgano, el corazón. Aquí este corazón es el que nos alimenta de la sangre, pero el corazón del creyente, porque dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta mente tiene que ser transformada, esta mente tiene que ser regenerada, esta mente es la que tiene que arrepentirse. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Pero veamos, un hombre que no era una gran joya, un gran letrado, porque Pablo era irreprensible en cuanto a la ley. Pero veamos qué nos dice el apóstol Pedro en cuanto a este avivamiento, porque él fue el primero que dio el discurso y comenzó a avivarse en aquel momento. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 11. Veamos qué nos dice. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, lo hacemos para él. Cuando te estamos avivados, cuando tenemos ese avivamiento en nuestras vidas, todo lo que hacemos lo hacemos para él. Pero el hombre siempre por naturaleza busca su gloria y no la gloria para glorificar a Cristo. De esa manera podemos entender este avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Solamente de esa manera. Seguimos con el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, donde él manifiesta lo siguiente. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Él no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Y si es tu Señor, ya tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece a Él. Él murió, pero Él también resucitó. Él murió a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El diablo, cuando lo tentó allá en Mateo, le mostró estas tres grandes facilidades que le daba a él. Si te postrares, te daré. Di que esta piedra se convierta en pan. Mira los reinos, todos te los daré si te postrares a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. Porque estaba escrito. Porque él tenía el Espíritu. Y aquí Pedro nos lo dice en el capítulo
3, versículo 18. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, ¿cuál es la palabra que está primero? Señor. Para ser tu Salvador. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. El avivamiento comienza de esa manera, porque es un proceso, es una restauración personal que cada uno debe experimentar en su vida propia. El avivamiento no es global, el avivamiento es personal, porque el arrepentimiento es personal, no es global, no es grupal. Por eso no hay avivamiento dentro de las congregaciones, porque no todos están arrepentidos. La mayoría del pueblo que se llama cristiano o creyente está remordido de conciencia, mas no arrepentido. Porque el gusano que no va a morir en aquel momento es la conciencia, esto que está aquí. Un ejemplo de una persona no arrepentida, no ha perdonado, no ha restituido con su familia. Cuando nosotros nos convertimos al Señor con un genuino arrepentimiento, lo primero que tenemos que ver es a nuestra familia. La parte que más afectamos fue nuestra familia. Ahí cometimos los grandes pecados. Allá tenemos que ir a restituir. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, versículos 7 y 8, que seas irreprensible. Que si tú no provees para los tuyos y mayormente para lo de tu casa, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Porque es allá donde tú vas a dar testimonio si de verdad tú te has arrepentido. Ellos son los que van a dar testimonio de ello. Por eso aquí Pedro lo dice. Hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro mismo le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él sabía que tenía que perdonar 3 veces, pero Jesús, conociendo que él estaba queriéndolo poner por alto, le dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Los judíos sabían que tenían que perdonar 3 veces. Y Pedro, en toda su astucia, quiso ser más sagaz que el Señor. Entonces imagínate tú que tú tienes que perdonar 740 veces a tu hermano. Y nosotros ni siquiera la primera vez perdonamos. ¿Cómo va a haber avivamiento en tu vida si todavía tienes raíces de amargura? Todavía tienes falta de perdón y la iglesia está sumida a ello. Por eso no hay avivamiento en tu vida. Porque no hay un genuino arrepentimiento. Y seguimos hablando de este avivamiento. Porque esto que el Señor nos está dando hoy va a ser la piedra principal, la piedra angular para que ustedes como iglesia, como congregaciones, hablen siempre la verdad bíblica, no llenar un local de puros hipócritas que vienen a los caminos de Dios a sacar provecho, a sacar ganancias, pero nunca le habla la verdad. Como Dios, aquí comienza nuestra enseñanza. Nada más esto era un enfoque, pero ahora comienza nuestra enseñanza. Cómo Dios aviva el fuego a su pueblo y a su iglesia. Vamos a ver cómo Dios avivaba
a su pueblo. ¿Y cómo lo va a avivar? ¿O cómo lo avivaba? Justamente por medio de la palabra. Vayamos al libro de Habacuc, capítulo 3, y veamos lo que nos dice el profeta Habacuc, en la oración que le estaba haciendo el pueblo. Recordemos que ya lo venimos viendo, que es de acuerdo a la oración que tú estés haciendo, es que el pueblo va a ser bendecido. Hay un pasaje en el libro de Hechos cuando dice que la iglesia estaba orando unánimes por Pedro cuando fue encarcelado. Y la iglesia estaba orando unánime y dice que hubo un terremoto y las cárceles se abrieron y Pedro fue liberado. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían lo que estaban pidiendo en oración, que su líder había sido tomado preso. Y la iglesia estaba orando unánime. Pues veamos qué nos dice aquí Habacuc, capítulo 1 en adelante. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta oración tiene un fundamento grande cuando Habacuc estaba clamando por su pueblo, porque su pueblo se había ido a ritos y costumbres, como lo hacían las otras naciones. Pero Dios le responde a Habacuc. Usted lee el capítulo 3 y ven cómo comienza el avivamiento en el pueblo. Porque esa oración avivaba, esa oración llevaba al pueblo dejar atrás lo que estaban haciendo. Y comienza ese avivamiento. Porque cuando aquí el profeta vio que el pueblo estaba inclinado y había declinado las oraciones, y ellos estaban cegados, pero él no se dejó llevar por el desánimo, más bien él animaba al pueblo a que se arrepintiera. Por eso cuando tú hablas de parte de Dios, tú tienes que animar, no condenar, no juzgar, sino darle ánimo. Por eso Pablo decía que al débil de la fe, ayúdalo a entrar. Ahí comienzas tú a avivar. Esa es la manera, esa es la forma. Y ya lo vamos a ver ahorita a la iglesia. Ahorita estamos viendo cómo Dios avivó a su pueblo, Israel. Sigamos en Isaías capítulo 44, versículo 3, donde dice lo siguiente: porque yo, ¿quién? Jehová, derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Clamor de Isaías, porque Jehová era el único que los podía guiar, era el único que los podía sacar de esa esclavitud religiosa que ellos habían tenido y habían sido sumidos. Porque el espíritu que estaba sobre ellos se había secado. ¿Y por qué se había secado? Por la desobediencia. Y los llama a un genuino arrepentimiento. Y la influencia de la palabra iba a llover sobre él. Por eso lo dice: y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Dios, en su infinita misericordia, estaba llamando al pueblo a que se arrepintiera. Esa misma promesa que había hecho
En el antiguo pacto, esa misma promesa, Dios habla a través de su Hijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 25 y versículo 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús le había prometido que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. ¿Pero qué? Pero no era el Espíritu que en ese momento tenía Jesús, porque él sabía que ese Espíritu se iba a contaminar por tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Y él comienza a decir esta cosa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa promesa, ese avivamiento se cumplió cuando vino Jesús, y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20, él se lo dice: así como me dio mi Padre, así les doy a ustedes, y recibid. Y dice que sopló el Espíritu Santo en ellos. Es una promesa. ¿Pero por qué? Porque él comenzó a avivar a su pueblo. Dios deseaba la bendición a su pueblo y era llenado de la presencia del Espíritu Santo, fue lleno. Toda la sequía espiritual del alma de su pueblo. Jesús trajo un mensaje espiritual, pero ellos querían ver un rey como David, guerrero, para que pudieran vencer a los romanos y salir de la esclavitud. Pero ¿cuál fue el mensaje que fue piedra de tropiezo para el pueblo judío? Lo que dice Marcos 1, 14, 15. Ese mensaje, pocos lo abrazaron. Dicen los historiadores 120, nada más. Ese mismo mensaje lo dio Pablo en Hechos 26, versículos 19 y 20. Si ese mensaje no te fue dado a ti, por eso que no hay fruto y por eso que no hay avivamiento en tu vida. Lo que hay es lo que había en el tiempo de Jesús en las sectas religiosas, los escribas, los fariseos, las 6 sectas que había, los esenios, los herodianos, rechazaron el mensaje espiritual. Hoy mucho pueblo también lo rechaza. Esto que te estoy compartiendo hoy, a ti como iglesia, tú lo vas a rechazar. Porque es contrario a todos los ritos que tú vienes arrastrando en el contexto cristiano. Y si Dios me ha puesto para que ustedes reciban esta enseñanza, es porque Dios conoce el corazón de cada uno de vosotros. Entonces, de esa manera, avivó Dios a su pueblo. Ahora, ¿cómo te va a avivar a ti? Ya el requisito lo sabes, a través del arrepentimiento. Y el apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, donde nos dice lo siguiente: en él también vosotros. Recordemos que la Escritura habla de nosotros y vosotros. Nosotros somos todos los llamados a arrepentirnos, pero vosotros nada más es el pueblo escogido, aquellos que están viviendo en santidad. Y dice: en el tiempo de vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa,
Si tú fuiste sellado, es porque te arrepentiste. Si no ha habido arrepentimiento, te engañaron. No has sido sellado. Por eso Dios te trajo a ti hoy, para que te arrepientas y seas sellado. Salga de ese rito religioso que vienes arrastrando. ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 14. Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todos ustedes, los creyentes, tienen que pasar por este filtro del arrepentimiento. ¿Quieren un avivamiento? Lo estamos viendo. Porque aquí entramos tú y yo. Por eso estamos aquí, queriendo recibir del Espíritu Santo, pertenecer a Dios y Él que nos haga copartícipe de su herencia. Sigue hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todo lo que dicen, no todo lo que sienten, sino todos los que se arrepintieron son hijos de Dios. Y esto de repente va a chocar con ustedes. Cuando los apóstoles, cuando Pablo hizo una oración de fe para que aceptaran a Cristo, no hay. Sacan de contexto lo que dice Romanos 10, que si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. No viene hablando del impío, viene hablando de los creyentes. Por eso Pablo en el versículo 1 dice, hermanos. Entonces tú no puedes darle credibilidad a una persona que recién llega a la congregación y hacerlo confesar esto. No, tienen que arrepentirse. Y Pablo lo dice claro aquí. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Jesús nunca le dijo a Pedro, ven, haz una oración de fe. Pedro nunca dijo, haga una oración de fe. El primer discurso de Pedro dijo, arrepentidos. El primer discurso del maestro, arrepentimiento. Isaías, ¿qué llamaba? Arrepentimiento. Vamos a Génesis, cuando Dios le dio la oportunidad a Caín, tenían que arrepentirse. Sigue hablando Pablo en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que esté otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Eres hijo de Dios. Tienes el privilegio de poder hablar con tu Padre y sin temor, siempre que lo desees. ¿Necesitas dirección o avivamiento en tu vida? Pregúntate. Tu Padre te guiará, porque eres un hijo, para que tomes decisiones correctas en tu vida y para que no se haga tu voluntad, sino la voluntad del que te envió. Por eso Jesús decía, yo no hago mi voluntad, sino del que Él me envió. Versículo 26 dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Esta es la intercesión del Espíritu Santo en tu vida. ¿Te sientes débil físicamente o emocionalmente espiritual y no sabes orar? Hoy Dios quiere avivar. Hoy Dios quiere que te avives. No estás solo. El Espíritu Santo acude a tu ayuda. Concluyo este mensaje con unas preguntas a tu vida. ¿Quieres un avivamiento? Recuérdate que las iglesias somos cada uno de nosotros, no son las cuatro paredes. Tú y yo somos la iglesia. Pablo dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? Tienes que arrepentirte. Reconocer tu necesidad de arrepentirte. Entonces serás sellado, serás restaurado y serás bendecido. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Pido de sus oraciones para que el Señor me permita y abra puertas, porque mi deseo es ir a Cuba a compartir con ustedes estas verdades y otras que mayormente se desconocen y ya no se enseñan. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros y un abrazo desde acá de Ecuador, su hermano Diego Alba.